Buenas tardes, bienvenidos a este seminario sobre un análisis comparativo entre las AFP y la ONP. Quien les habla es Claudia Alcántara Castillo, abogada principal del estudio jurídico Alcántara Castillo y Asociados. Mi persona tiene más de 10 años de experiencia laboral al haber trabajado en instituciones del sector justicia, así como en empresas privadas, lo que me da la experiencia para tratar temas sobre materia laboral, contencioso administrativa y previsional, un tema que vamos a ver esta tarde. Bien, en este seminario vamos a dar la respuesta a la pregunta: ¿procede la devolución de los aportes a la ONP? Este seminario surge en virtud de la publicación hecha en el diario El Comercio el 19 de mayo del año 2020, en el cual se menciona en el titular lo siguiente: el Congreso planteó retiros parciales y totales de los fondos de la ONP. ¿Por qué no serían viables? Vemos que las bancadas de Perú, de Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular son los partidos que están presentando la devolución de los aportes hechos por los afiliados a la ONP. Y básicamente serían de aquellos afiliados que no tienen los 20 años de aportaciones. Y esto les daría la posibilidad de que estos afiliados puedan retirar hasta el 100% del fondo de sus pensiones, según la propuesta de estas bancadas políticas. Vamos a dar respuesta de la viabilidad o no de esta pretensión. Bien, todo esto surge sobre la base de la existencia de normas que han autorizado a los afiliados al sistema privado de pensiones a que puedan retirar sus aportaciones dada la actual emergencia que estamos viviendo debido al COVID-19. Como sabemos, mediante el decreto de urgencia 34 y 38/2020, se dispuso que afiliados a la AFP, sobre la determinación de supuestos que las normas han previsto, puedan retirar hasta 2.000 soles de su cuenta individual. Asimismo, tenemos que el Congreso ha promulgado la ley 31017, autorizando el retiro de 25% con un tope establecido. He aquí que los afiliados a la ONP también se preguntan por qué no podemos nosotros también disponer de nuestros fondos si es que también lo necesitamos. Bien, y vamos a ver, a dar la respuesta a esa inquietud. Antes de eso, vamos a entrar a un breve análisis sobre ambos sistemas previsionales, ¿no? Cuando hablamos de sistema previsional en el Perú, estamos hablando de la existencia de dos sistemas, uno conocido como Sistema Privado de Pensiones y el otro conocido como Sistema Nacional de Pensiones. El Sistema Privado de Pensiones está a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como las AFPs, mientras que el Sistema Nacional de Pensiones está administrado o a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, ONP. En ambos sistemas difieren en lo que corresponde a la retención por los aportes, mientras que en la ONP existe un 13% que se descuenta de tu remuneración bruta como aportación. En la AFP solo existe el 10%. Sin embargo, a este 10% hay que agregarle el pago por comisión, que varía según la AFP en la que se encuentre el afiliado, así como un porcentaje extra del 1.35% que corresponde al pago de seguro, que va a cubrir contingencias como invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Asimismo, en la AFP, el afiliado puede hacer aportes con fin previsional y sin fin previsional. Aportes con fin de previsional a fin de poder tener más aportaciones al momento de su jubilación, y sin fin previsional que los pueda retirar también sus aportes cuando desee. Hechos o características que no tiene la ONP.
Asimismo, tenemos que tanto la AFP como la ONP otorgan prestaciones de jubilación cuando se alcanza los 65 años o los 55 años para hombres, 50 años para mujeres, una pensión anticipada. También te reconoce una pensión de invalidez cuando el afiliado tiene una incapacidad. En la pensión de sobrevivencia, cuando el afiliado pensionista, en este caso, fallece y la pensión, de acuerdo a porcentajes que maneja cada sistema previsional, se otorga tanto a su viuda, o cónyuge, conviviente, hijos menores de edad o mayores de edad incapaces o que estén siguiendo estudios hasta los 28 años. Hay que precisar que la ONP otorga también capital de defunción y básicamente es un monto dinerario que equivale a 6 remuneraciones de referencia y que se otorga a los familiares de la familia del asegurado, ¿no? Dado que no existe herederos que tengan derecho a una pensión de sobrevivencia. En la AFP también se otorga, comparación de un capital de función, se otorga lo que es gasto de sepelio. Y es un monto aproximado de 4.000 soles que se otorga por única vez, ¿no? Hay que precisar que tanto gasto de sepelio en la AFP como capital de función en la AFP es por única vez. La AFP, al otorgar una pensión, sea de jubilación, invalidez o sobrevivencia, tiene modalidades, tanto como retiro programado, renta vitalicia familiar, renta temporal y otras. Acá hay que precisar que la modalidad de pensión de retiro programado es aquella modalidad en la cual el afiliado va a recibir de la AFP ya al jubilarse un monto de pensión que él desee hasta que se termine el monto que tiene en su cuenta individual, ¿no? Acá el riesgo es de que el afiliado puede seguir viviendo, sin embargo, se acabó su fondo, su cuenta individual y ya no tiene ingresos, ya no tiene ninguna pensión. Entonces aquí viene lo que es la renta vitalicia, cual otorga la AFP hasta que el afiliado fallezca. Y básicamente aquí las AFPs calculan el monto que tiene el afiliado en la cuenta individual para otorgar esa pensión, pero lo dividen entre los años que el afiliado le quedan por vivir hasta el año, y ese año que ponen como límite de edad son 110 años, ¿no? Entonces, ustedes imaginan su cuenta individual en una renta vitalicia, que usted, por ejemplo, subirle 65 años y el monto que usted tiene lo van a dividir entre los años que le restan para llegar a 110 años, y ahí usted va a alcanzar su pensión, ¿no? Hay que ponerse a analizar eso. También los beneficios que tiene la AFP en este sentido serían mejores que los que ofrece la ONP, porque la ONP, el único beneficio, aparte de las pensiones, ¿no? que son las prestaciones, el beneficio es de que si el jubilado cumple 80 años, se le otorga un 25% más, ¿no? de su pensión, un 25% más de lo que le corresponde en pensión, se le aumenta. La AFP, en cambio, tiene el beneficio de que el afiliado, si llega a los 65 años, tiene el derecho de retirar hasta el 95.5% de su saldo. Asimismo, puede disponer del 25% de su cuenta individual para pagar la cuota inicial o amortizar un crédito hipotecario o para la compra de su primer inmueble. También, si el afiliado tiene una enfermedad terminal que reduzca su expectativa de vida, entonces también puede disponer hasta el 50% de su cuenta individual. Beneficios que obviamente no tiene la ONP. También vemos que la AFP maneja tipos de fondos, lo que no maneja la ONP. ¿Y por qué maneja tipos de fondos la AFP? Porque obviamente los fondos que están en la cuenta individual del afiliado
son cuentas capitalizables. Quiere decir que ese dinero va a trabajarse en una bolsa de valores. Entonces de ahí vienen los tipos de fondos que básicamente son riesgos. Por ejemplo, el fondo 0 viene el bajo riesgo, el 1 un bajo riesgo, el fondo 2 riesgo medio y el fondo 3 el de mayor riesgo. ¿Qué quiere decir? El fondo 3 se recomienda, por ejemplo, a las personas que están en una edad adulta joven para que puedan estar en este fondo. ¿Por qué? Porque si la bolsa de valores efectivamente hay ganancia, su fondo va a crecer, pero también puede haber pérdida, entonces el fondo quiere decir que va a decrecer. Lo que hemos visto últimamente, ¿no? Que muchos afiliados se quejaban que ellos tenían en su cuenta individual un monto y bajaba cada día, ¿no? Así como baja, también sube. Entonces esto es lo que también tiene esta característica la AFP. La AFP maneja el concepto de monto mínimo de pensión. Y básicamente el monto mínimo de pensión es solo para aquellos asegurados que cumplen la edad de 65 años y ya tienen 20 años de aportaciones del sistema privado, entre el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones, ¿no? Ellos sí acceden a un monto mínimo de pensión de 583 soles mensuales. Ahora, si es que en el fondo de la cuenta, la cuenta individual del afiliado no alcanza para cubrir este monto, entonces es el Sistema Nacional de Pensiones, en este caso la ONP, que da un bono complementario, ¿no? Para que el afiliado tenga esta pensión mínima en la AFP. Asimismo, también la AFP maneja un monto básico de pensión, que son 150 soles, ¿no? Que es un monto básico que prácticamente es en el que se recomienda que las personas que no puedan acceder a un monto mínimo accedan al menos a un monto básico de pensión. Pero todo eso va a depender también de cuánto el afiliado tenga en su cuenta individual. Mientras que en la ONP el monto mínimo son 500 soles. 500 soles que el afiliado va a percibir hasta que fallezca, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Según este artículo en el diario Gestión de noviembre del 2018, estamos hablando que existen, yo quiero que tengamos este dato porque muchos dicen, estoy en la FP, voy a tener una buena pensión. No necesariamente, por eso hay que analizar. Ahora sí, por ejemplo, en este artículo, lo que impacta, por ejemplo, existe un total de 4.241 jubilados que perciben entre 100 y 200 soles mensuales en la AFP, ¿no? Y existe un total de 3.101 jubilados que perciben entre 300 y 415 soles como pensión. Y existe todavía 240 que reciben menos de 10 soles. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente estar uno en la AFP que va a percibir mayor pensión. Eso va a depender mucho de cuánto tú tengas en tu cuenta individual y cuántos años te faltan para jubilarte. Hay que analizar. Y bueno, y ese análisis vamos a querer un poco aclararles en este seminario. Entonces, acá difiere, por jubilados que tienen pensiones tan mínimas que no alcanzan ni siquiera a la mitad de lo que otorga la ONP, que eso es un beneficio, ¿no? Eso es un beneficio en ese sentido. Pero acá estamos hablando pues de jubilados en la ONP que tienen 20 años de aportaciones. Acá en la AFP necesariamente todo depende de lo que hayas ahorrado en tu cuenta individual. El monto máximo de pensión en la AFP no está establecido porque es de acuerdo a lo que usted tenga en su cuenta individual, ¿no? Todo depende de lo que usted haya ahorrado durante los años que usted ha laborado. En la ONP sí existe un monto máximo, que es el de 893. ¿Por qué existe un monto máximo? Porque obviamente existen también pensiones menores y entonces este monto máximo compensa para que pueda otorgarse pensión mínima a otros.
pensionistas que ni siquiera de repente al hacerse el cálculo de su remuneración de referencia alcancen una pensión mínima. En el diario Gestión, en octubre de 2017, el gerente general de Integra, Aldo Ferrini, mencionó, ¿no?, que, por ejemplo, para tener una pensión de 1.000 soles, yo creo que 1.000 soles se podría vivir jubilado dignamente, ¿no? Pero para tener una pensión de 1.000 soles, el jubilado ha tenido que tener en su cuenta individual de capitalización entre 175.000 a 250.000 soles. Entonces hay que ponerse a pensar, si yo estoy en una AFP y yo quiero tener una pensión así, yo tengo que por lo menos tener esa cantidad en mi cuenta individual. Lo que implica que he tenido que ganar, de acuerdo a lo que implica que he tenido que ganar más de 1.000 soles mensuales y haber trabajado más de 30 años para poder acceder a esta pensión y a tener en mi fondo esta cantidad, ¿no? Entonces, eso hay que ponerse a analizar, porque cuando uno va a ingresar a un trabajo y te dan a elegir o NP o AFP, dado todavía la situación que todavía no hay un análisis, una pequeña una reforma del sistema previsional en el Perú, estamos en esta situación de elegir, y tú tienes que elegir de acuerdo a tu edad, de acuerdo a lo que vas a ganar, cuántos años vas a trabajar, para ver qué es lo que más te conviene. La edad de jubilación para ambos regímenes pensionarios es 65 años, pero también pueden jubilarse con menos edad con una jubilación anticipada. Aquí viene la respuesta respecto a la pregunta si procede o no la devolución. El sistema privado de pensiones se maneja básicamente así: el afiliado aporta a una cuenta individual capitalizable. Sin embargo, los aportes del afiliado de la ONP van a un fondo común, fondo que sirve justamente para sustentar o financiar las pensiones de los actuales jubilados. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en una publicación del diario El Comercio de mayo de este año, en la cual el jefe de la ONP ha informado que existe en el Sistema Nacional de Pensiones un total de 4.700.000 afiliados, pero solo 1.600.000 son los que aportan. Pero los pensionistas son 580.000. Es así que de esos aportantes, 400 millones los 400 millones es lo que cuesta pagar las pensiones de los jubilados en la ONP. Y de esos aportantes, afiliados aportantes, se recauda 300 millones. Entonces queda un déficit de 100 millones que lo cubre el Tesoro Público. A lo que voy. La pensión actual, o mejor dicho, la pensión que actualmente reciben los jubilados provienen de las aportaciones de los afiliados actuales a la ONP. Razón por la cual, si se querría otorgar los aportes que el afiliado ha hecho en la ONP, no se encontrarían, porque justamente son tus aportes los que cada mes sostienen las pensiones de jubilación de los pensionistas. Entonces allí tenemos la respuesta de que por qué no procede esta devolución de las aportaciones en la ONP. Sin embargo, vamos a ver algunas salidas que podemos brindar a las personas que han aportado menos de 20 años. Y ahorita lo vamos a explicar. Como hemos visto, el nivel de la pensión en la AFP depende de lo que uno ha acumulado, de su cuenta individual, así como el bono de reconocimiento. En la ONP sí es requisito tener al menos mínimo 20 años. Si no, no tienen derecho a pensión. En general, no tendría derecho a pensión, ¿no? Sin embargo, como estaba diciendo, existen personas que han aportado, ¿cierto?, menos de 20 años. Entonces, yo quiero precisar aquí una cosa.
Cuando se habla de ONP o AFP, cuando se habla de contingencia, nos referimos básicamente a lo que corresponde alcanzar la edad para jubilarse y los años de aportación. En la ONP sería 20 años y 65 años. Ahora, hay personas que han alcanzado la edad de 60 años o menos, pero con menos de 20 años de aportación antes de diciembre del año 92. Si es así, por ejemplo, hay personas que ahorita bordean los 60 y los 80 años que han aportado a la ONP, pero no han alcanzado los 20 años de aportaciones. Sin embargo, estas personas puede que tengan el derecho a percibir una pensión, así hayan aportado 5 años, o hayan aportado 8 años o 10 años. Y eso es de acuerdo a analizar la contingencia y ver que quizás calza en algún régimen especial o reducido que prevé el decreto ley 19990 antes de la modificación que fue realizada por el decreto ley 25967. Esto es un análisis de caso por caso, obviamente, que con gusto el estudio jurídico Alcántara Castillo y Asociados puede ayudarles a hacer a cada uno de ustedes para efectivamente ayudarles a ver si ustedes podrían acceder a una pensión de jubilación bajo alguna de estas modalidades. Como hemos analizado, hay personas que, por ejemplo, en su cuenta individual no tienen mucho dinero, entonces les conviene mejor ir a un sistema nacional de pensiones para poder jubilarse y tener una pensión mínima. Entonces, va la posibilidad de que se puedan desafiliar al sistema privado de pensiones, pero hay características o presupuestos para poder hacerlo. Van a poder desafiliarse al sistema privado de pensiones y retornar a la ONP aquellos que pertenecieron al Sistema Nacional de Pensiones hasta el 31 de diciembre del 95, ¿no? Y que a partir de enero del 96 ya formaron parte del sistema privado de pensiones, pero hasta antes del 1 de enero del 96, o sea, 31 de diciembre del 95, presentaron su solicitud, pero ya cumplían con años de aportación para tener una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones, como una pensión reducida, una pensión especial, como le hemos visto anteriormente, o tal vez una pensión bajo régimen general, ¿no? Habría que analizarse. En este caso, si es así, puede desafiliarse de la AFP y pasarse a la ONP. Asimismo, cuando el afiliado cumplía con requisitos para tener una pensión, pero se pasó a la AFP. Entonces puede desafiliarse de la AFP y pasarse a la ONP. Asimismo, hay un presupuesto de libre desafiliación informada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay pensionistas actuales, estamos hablando de pensionistas actuales, porque en su momento, cuando pertenecieron a la ONP y entraron a operar las AFPs, les pintaron pajaritos con la AFP y decidieron salir de la ONP y pasarse a la AFP y reciben una pensión ínfima. Entonces, al ser así, ellos prácticamente se afiliaron sin la debida información. Entonces, en ese sentido, ellos pueden desafiliarse entonces de la AFP y pasarse estos afiliados a la ONP debido a que no fue o no tuvieron la información adecuada para afiliarse al sistema previsional de pensiones, ¿no? No les conviene en este caso a ellos por la pensión que otorga el sistema privado, que es mínimo a comparación de la ONP, que otorga el monto actual de 500 soles. También tenemos el caso de aquellas personas que no desean estar en la ONP, pero quieren pasarse a la AFP. En este caso, básicamente, si nosotros estamos en la situación de querer desafiliarnos ahorita, los aportes que hemos tenido en la ONP se perderían. Eso es verdad.
Pero existe el caso de personas que se pueden desafiliar de la ONP y pasarse a la AFP. Y se les va a reconocer los años de aportaciones que ha tenido en la ONP. Pero esto sería solo para 3 supuestos. En el caso del bono 92, por ejemplo, personas que han aportado como mínimo 48 meses al Sistema Nacional de Pensiones entre diciembre del 82 y diciembre del 92, ¿no? Si uno de ustedes está dentro de este supuesto de haber aportado 48 meses entre el diciembre del 82 a diciembre del 92, entonces usted puede desafiliarse a la ONP y pedir su bono de reconocimiento a la AFP para que estos años de aportación cuenten en su AFP. Asimismo, si usted también aportó 48 meses entre el año 87, enero del 87 a diciembre del 96, y estuvo afiliado en la AFP entre noviembre del 96 y diciembre del 97, entonces usted puede también solicitar su bono de reconocimiento al hacer su desafiliación y pasarse a la AFP. De igual manera, el bono 2001 comprende a aquellos afiliados que están en la ONP que aportaron como mínimo 48 meses entre enero del 92 y diciembre del 2001. Se encuentra usted en ese periodo, entonces usted puede pedir también su bono de reconocimiento, desafiliarse de la ONP y pasarse a la AFP que usted requiera. ¿Cuál es el procedimiento? Pues primero acudir a su ONP para ver el reporte de sus aportaciones, efectivamente para corroborar el plazo, y luego el presupuesto, y luego acudir a la AFP que usted de su preferencia a fin de que le otorguen la mayor información para una correcta desafiliación. Agradecemos por el tiempo y por cualquier consulta que tengan, con gusto les podemos atender acudiendo por medio de nuestra página web o si no, visitando nuestra página en Facebook. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.